Más tiene que irse al Consejo de Ministros, supongo. La vicepresidenta tercera o tres del Gobierno de España, también es ministra para la transición energética o ecológica. Y el reto demográfico. Sara Agesen, buenos días. Buenos días. Y gracias por acompañarnos esta mañana. Encantada. Que tiene Consejo de Ministros en un momento. O sea, en un ratito. Pues gracias por atendernos con mayor motivo, entonces, esta mañana. Vicepresidenta, ¿cuál es la razón de que la presidencia de Red Eléctrica Española siempre la ejerza una exministra o un exministro? Bueno, son selecciones que se hacen con el paso de las distintas legislaturas, pero en todo caso yo creo que es por la experiencia y es un puesto institucional que tiene que tener, al ser una empresa estratégica desde el punto de vista del suministro eléctrico a todos los españoles, tiene que también vocación de servicio público. O sea, cuando ustedes llaman a Red Eléctrica Española operador privado, no es porque estén intentando desentenderse de la responsabilidad que tiene el Estado sobre Red Eléctrica Española, ¿o sí? Bueno, es un operador privado desde el punto de vista jurídico, es una empresa privada, con un 20% de SEPI y un 80% de empresas privadas. ¿Cuya presidencia la decide el Gobierno? Cuya presidencia se elige en un consejo en el cual el Gobierno tiene el 20%. Es decir, que si el Gobierno quiere... ¿Mañana deja de ser presidenta de Red Eléctrica Española Beatriz Corredor? Si el gobierno lo que tiene que hacer es analizar cuáles son las condiciones para tener la mejor presidencia desde el punto de vista no ejecutivo, que hablamos de una presidencia no ejecutiva. Es que hubo un tiempo en España en el que las puertas giratorias estaban muy mal vistas. Entonces se decía, qué casualidad que los ministros luego acaben de consejeros en las empresas eléctricas, o en este caso en la presidencia de una compañía que es muy relevante y muy necesaria para la distribución de la electricidad en nuestro país, el transportista de la electricidad en nuestro país. Bueno, apagón, ya sabe usted que es el tema. Han pasado 3 semanas, decíamos ahora, ¿no? 3 semanas de el cero eléctrico y el apagón total. Usted en su comparecencia parlamentaria descartó ciberataque en Red Eléctrica Española, en esta compañía. Le pregunto, como han pasado 3 semanas ya del apagón, ¿el Gobierno tiene a día de hoy algún indicio de un posible ciberataque en las demás compañías que forman parte del sistema eléctrico, en las compañías que producen la electricidad o no? Bueno, el comité lo que está haciendo es trabajar más que las compañías, primero en 3 niveles, ¿no? Red Eléctrica descartado, como bien dice. El segundo nivel son los centros de control. Hay más de 30 centros de control que lo que hacen es integrar la generación, todo tipo de generación en España, y en eso están trabajando. Todavía no se ha descartado, pero yo creo que vamos a seguir avanzando. ¿No se ha descartado por qué? Porque están los equipos trabajando, están desplazándose a los distintos centros que están por todo el territorio nacional. Hay equipos, se han montado más de 6 equipos técnicos con distintas capacidades en materia de ciberataque y en infraestructuras digitales, y están acudiendo a esos centros, solicitando datos y analizando in situ también la información. Pero en este momento no ha aparecido ningún indicio no se descarta, pero no ha aparecido ningún indicio de ciberataque. Hasta el momento no. Hasta el momento no ha aparecido ningún. ¿Cuáles son las otras hipótesis? Porque venimos escuchando al Gobierno desde el primer día decirnos no descartamos ninguna hipótesis, incluida la del ataque o del ciberataque. ¿Cuáles son las otras hipótesis que maneja el Gobierno de lo que sucedió? Bueno, nosotros lo hemos dicho siempre, no vamos a hablar de hipótesis, queremos hablar de certezas y hablar desde el rigor. Yo creo que aportar distintos escenarios plausibles que podrían ser no es lo que pide la ciudadanía. Pero lo que el ciberataque pide es una hipótesis. Anularla, es decir, lo que estamos haciendo es aquellas hipótesis que tenemos certeza que estaban ahí y que las hemos descartado, las vamos a ir contando, y cuando tengamos certezas también las vamos contando. No es lo único que hemos dicho que no está encima de la mesa, no está encima de la mesa que haya sido un problema, por ejemplo, de cobertura, es decir, había suficiente generación para hacer frente a la demanda de ese día, que era una demanda bastante baja, 25 gigas, había una reserva que existe en el sistema energético para, en el caso de cualquier fluctuación en la demanda o en la generación, poder actuar, y tampoco, algo que ha estado por todas partes, que había un problema de, vamos a decir, mallado de red, ¿no? En la red, ese cable que existe por todo el territorio, ese tampoco ha sido un problema. De hecho, lo que estamos percibiendo y avanzamos en el comité es que una red muy mallada provoca
en casos de baja demanda, problemas de sobretensión. Y precisamente le avanzo que sí, estamos ahora mismo, el comité está priorizando esa variable, la sobretensión, dentro de los análisis que estamos haciendo ahora. ¿La sobretensión a qué se debe, para que lo podamos entender? La sobretensión es una modificación de un parámetro fundamental de la red que se puede ver a un conjunto de causas. Insisto, por ejemplo, un gran mallado de la red provoca un efecto que es la potencia reactiva, y esa potencia reactiva a su vez lo que causa es un aumento de tensión. La caída de generación, por ejemplo, también, si cae mucha generación, aumenta la tensión en la red. Por lo tanto, estamos viendo el cúmulo de factores. ¿Qué es causa y qué es consecuencia? Me parece fundamental. Hay que saber qué causó esa sobretensión, y de momento no tenemos la certeza y por lo tanto no hemos llegado a las causas finales. Le voy a pedir que me traduzca lo del mallado, porque el mallado de la red es la red que hay. Por decirlo de una forma muy simple, es el cable, ¿no? Cuando vemos el cable que llega a las distintas partes de todo el país, ¿no? Tenemos una red de transporte y una red de distribución. Entonces esa red de transporte llega a grandes puntos de España, y luego una red de distribución que llega a nuestros hogares, a nuestras pymes y a todo el tejido productivo e industrial. Pero ese mallado no cambia de un día para otro, es el que hay, ¿no? Ese mallado sigue evolucionando. Hay una planificación de la red eléctrica, es una planificación vinculante. La última la aprobamos en el año 2022 y estamos ahora en el proceso de la nueva planificación, y sí va cambiando. No cambia todos los días, pero va cambiando. Lo importante es que ese mallado estaba concebido para un contexto de un país como España, que ha tenido, vamos a decir, demandas por encima de 40 gigas, y ese día había 25, con lo cual no era un problema de cantidad de cable, de cantidad de red. Puede ser un problema entonces, cuando me hablamos de la sobretensión, puede ser un problema de que alguna de las centrales que producen electricidad produjera de más en aquella mañana. Más que producir de más, lo que estamos mirando es esa sobretensión, quién la originó o qué tipo de actuaciones, en qué situación estaban los distintos nudos, porque también hay que pensar que la red opera en distintos nudos y tenemos que ver dónde se generan esas sobretensiones, y cuando tengamos la certeza, identificar si fue la caída de generación o fue la propia generación que cayó, porque se protege, ¿no? Las instalaciones, igual que en casa, cuando sube la tensión, lo que hacen es lo que todos hablamos de se caen los plomos. Pues aquí también las instalaciones se protegen para evitar tener problemas, y esto también es importante porque así están preparadas para volver a funcionar de forma rápida, ¿no? Pero eso que podría haber sucedido, si yo lo estoy entendiendo bien, en algunas plantas de producción, o sea, que saltara el automático y entonces se quedaran fuera del sistema y dejaran de aportar al sistema. Se supone que eso también tendría que haber funcionado para proteger al resto del sistema del apagón general. Tendrían que haber saltado ahí protecciones o cortafuegos lo llamamos, sí. Efectivamente. Tenemos que ver si ha habido un problema a la hora de aplicar los cortafuegos. Hemos tenido eventos en el pasado y se han quedado aislados en poblaciones, aislados. Hemos tenido encapsulados, dicen, ¿no? Encapsulados. Encapsulados es el concepto que se utiliza, y yo creo que es importante porque, por ejemplo, España está preparado, todo el mundo habla, ¿no?, del N-1, es decir, que de los N elementos que hay en el sistema puede operar en una casuística en la cual un elemento fundamental del funcionamiento del sistema, todos los elementos menos uno desaparezca, ¿no? Desaparezca la generación de una gran central, un ciclo combinado, una central nuclear, desaparezca la interconexión en sí misma. Ya lo hemos vivido en junio del año 2001, cayó una cantidad de agua y hubo un cortocircuito y el sistema se aisló y no hubo ningún problema. Por lo tanto, tenemos que ver también, estamos analizando si los cortafuegos funcionaron o no funcionaron. Eso sí es responsabilidad de Red Eléctrica Española, los cortafuegos. Yo creo que aquí hay muchas responsabilidades, pero Red Eléctrica tiene que tener certeza que los cortafuegos están funcionando y se utilizan los más adecuados, y luego cada uno de los operadores del sistema tienen que cumplir con una normativa y que los parámetros estén dentro de los parámetros de funcionamiento. Cada uno de los operadores. Hablo de los generadores, hablo de la propia demanda que consume, grandes consumidores, hablo también de la red de distribución, no solo la red de transporte. Significa que 3 semanas después del apagón todavía no es posible asignar ninguna responsabilidad, de las muchas que puede haber, ninguna responsabilidad concreta a ninguno de los operadores. Bueno, la lógica nos lleva a sepamos las causas, y cuando sepamos las causas tendremos las responsabilidades. Y esa es la forma en la que estamos trabajando. No, pero yo pensaba, igual pues por el camino ya se va sabiendo cosas. Entonces, se va sabiendo que esto de los cortafuegos pues fue
falló esta compañía. No tenemos la certeza y insisto, yo creo que otra de las cosas importantísimas es que dado el sistema y cómo funciona, entendemos que no va a ser una única causa, va a haber más, seguro, con seguridad. Si va a haber responsabilidades múltiples, en varias causas posiblemente serán... Tendremos que ver si hay varias responsabilidades o solo hay una responsabilidad, pero insisto, hasta que no sepamos esas causas no podemos dirimir esas responsabilidades. Porque en la comparecencia parlamentaria recuerdo que usted habló de Granada, Badajoz y Sevilla, como las provincias donde estaban detectados esos incidentes de sobretensión. ¿Se ha llegado ya a establecer no la provincia, sino cuál es la planta productora de electricidad que falló en cada una de esas provincias? Todavía tenemos datos parciales, con lo cual no los tenemos, pero no hablamos solo de sobretensión, hablamos de pérdidas de generación, ¿no? Y esto lo intentaba contar antes, la propia pérdida de generación en cascada produce una subida de tensión. Si sigue cayendo generación, la tensión sigue subiendo, ¿no? Por eso tenemos que ver por qué o los cortafuegos no funcionaron o esa sobretensión, ¿a qué se debió? ¿No? O sea, ¿cuál fue el origen de esa sobretensión? No está establecido entonces todavía que la causa sea una caída de generación en 3 plantas, por ejemplo, de cada una de estas provincias. No, porque las plantas tenemos que ver si realmente ellas cayeron porque había sobretensión, entonces actuaron de forma correcta. Si ellas, insisto, se tienen que proteger en el caso de existir sobretensión en la red, es un procedimiento normal, pero estamos todavía en ese trabajo contrastando datos de los distintos operadores. Es verdad que el presidente Sánchez le dijo a usted en esa primera reunión que celebran el comité de crisis que se creó en aquel momento, que le dijo, Sara, háblanos en castellano porque no estaban entendiendo lo que... Bueno, no recuerdo. ¿Era usted demasiado técnica? Pues quizás sí. No recuerdo exactamente la frase, pero sí, intenté ser más pedagógica y menos técnica en los términos. Pero el presidente no sabía qué es el deslastre, por ejemplo. Ya lo sabe perfectamente. Ahora sí. Sí. Ahora sí, o las energías asíncronas, estábamos todos así igual en el primer momento. Bueno, usted ha dicho también que no tiene sentido demonizar ninguna fuente energética concreta. ¿El gobierno no está demonizando un poco la energía nuclear en España? Yo le aseguro que lo que hemos trabajado es en no demonizar ninguna de las tecnologías, y en este caso hemos insistido, el cierre del parque nuclear tiene que ver con una decisión tomada por las empresas. Hoy mismo han anunciado que van a verse en 15 días para tomar una decisión. Y también, fíjense, si no demonizamos las nucleares, este gobierno ya en el pasado ampliamos la vida del parque nuclear. Fue este gobierno. Este gobierno no ha cerrado ni una central nuclear. Las dos han sido gobiernos del PP y este gobierno ha ampliado en 5,8 años la media del parque nuclear. ¿Y está por la labor el gobierno de prolongar la vida de las nucleares siempre que el coste lo asuman los propietarios de las centrales nucleares? Este gobierno está por la labor de analizar las propuestas que nos hagan las empresas y efectivamente si no supone un sobrecoste a los ciudadanos, ¿no? A las empresas y a la actividad productiva en España. O sea, si no supone un coste para la sociedad en general, para los ciudadanos comunes y corrientes, el gobierno no ve obstáculo en que las nucleares sigan funcionando. Con total seguridad. Eso es el principio, vamos a decir, el más importante, ¿no? Que las centrales nucleares operen con total seguridad y para eso está el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Quiénes son los ultrarricos, estos de los que habló el presidente Sánchez? Bueno, yo creo que para decirlo en una frase, todos sabemos los dividendos que se reparten las grandes empresas energéticas y es una empresa que su leitmotiv es generar beneficios a sus accionistas y por lo tanto lo que hemos visto es una gran cantidad de beneficios y son empresas energéticas y los resultados están ahí. Bueno, pero los accionistas de las compañías energéticas son cientos. Y hay hasta personas individuales, particulares, que han querido invertir en esas empresas energéticas, por supuesto, pero evidentemente... ultrarricos no son todos los que... No son todos, evidentemente no son todos los que forman parte de la empresa. Alguno de los contratulios seguro que tiene acciones. Ojalá todos fueran ultrarricos. De alguna compañía energética. Los ultrarricos que son... No por esta banda. Los gestores de las empresas. Bueno, yo creo que se ve que claramente hay personas dentro de esas empresas que tienen grandes cuentas bancarias, pero vamos, insisto, las empresas energéticas se mueven por esos beneficios y los buscan maximizar. Eso es cómo funciona. Con tertulio, si queréis preguntarle algo a la vicepresidenta. Muy rápida y muy sencilla. Ministra, ¿está usted en condiciones de decir que esto no
se va a repetir, en condiciones de garantizar que esto no se va a repetir en cualquier momento? Bueno, estamos en condiciones de decir que el sistema, el operador está actualmente en un sistema reforzado. Siempre lo cuento así, pero quizás es la forma más fácil. Es como poner un antibiótico de amplio espectro, sabiendo que el paciente tiene algo, entonces evita que le pueda volver a pasar, y por otro lado nosotros estamos identificando las causas para poner las medidas y que no vuelva a ocurrir algo así. Y perdóname, pero el antibiótico, ¿en qué consiste? O sea, el sistema opera siempre con una cosa que se llaman restricciones técnicas. Eso ocurre todos los días del año, o sea, no es una cosa extraordinaria. Y lo que hace ahora es, en vez de utilizar esas restricciones técnicas muy centradas en lo justo y necesario, pone una doble red, es decir, amplía esas restricciones técnicas con ubicaciones en sitios, ¿no? La topografía es muy importante en el sistema eléctrico, entonces donde quizás ha detectado pues mayores tensiones, por ejemplo, decide que ahí tiene que aplicar un ciclo combinado con capacidad de gestión de esa tensión. O decide que en el sistema tiene que existir más parque de una u otra tecnología diversificado. Pero ese es un poco el trabajo que está haciendo actualmente el operador del sistema. El sistema está enfermo, pero aún no sabemos qué enfermedad tiene. Bueno, el sistema ha sufrido un episodio en el cual ha subido mucho la temperatura y no queremos que vuelva a subir. Y por lo tanto se le ha aplicado. No, esto de los ultrarricos queda muy bien. No la veo muy convencida, sinceramente, con eso de los ultrarricos, pero vamos al tema. ¿Usted qué opina de todo esto, de que una parte de sus socios plantean de intervenir las eléctricas, de hacer de que las eléctricas sean públicas, etcétera, teniendo en cuenta que al señor Galán, yo sé que debe ser ultrarrico, no, yo creo que no lo es, pero bueno, resulta que lo recibe el presidente de Estados Unidos, el primer ministro británico, el canciller alemán, y en cambio aquí hay un problema y al mayor experto del mundo probablemente, ¿no? Pues no lo llaman, que es el presidente de la segunda compañía del mundo, o no llaman a las grandes compañías, hay otras energéticas, ¿no? A mí me llama la atención, sinceramente, esa posición, que no sé si es la suya, por eso le digo que no la veo respetuosamente muy convencida de los ultrarricos, lo malos que son las eléctricas y todo eso. Perdón por la caricatura de los más. Bueno, usted ha dicho que no se llama al señor Galán. El señor Galán fue llamado básicamente un día y pico después, cuando convocamos a los principales operadores. El señor Galán estaba de viaje y no pudo venir, y vino su CEO a nivel de España, es decir, su segundo a bordo, y evidentemente con el señor Galán este gobierno habla, igual que habla con todas y cada una de las empresas. Y la posición sobre nacionalizar y no nacionalizar, creo que tenemos ahora que centrarnos en saber las causas y, como decía, poner las medidas. En ningún caso creo que el debate tiene que ser hablar de ahora nacionalizar o pensar en que eso va a dar la solución o el antídoto a que funcione el sistema. Pilar. Vicepresidenta, cuando estén claras las causas y las consecuencias, como apunta alguno de los detalles a Red Eléctrica, ¿cree que el Gobierno va a relevar a su presidenta, Beatriz Corredor? Insisto, yo creo que mi forma de pensar, y siempre si ha sido así, es cuando sepamos las causas vendrán las responsabilidades, con lo cual me sorprende mucho que en España vea tantas opiniones que vayan directamente a cortar cabezas sin tener esas causas. Insisto, cuando las sepamos, sabremos las responsabilidades y se tomarán las acciones que sean oportunas. Vicepresidenta, en esta Europa del rearme, todavía no hemos terminado de entender bien, o al menos yo no lo he entendido, cuando el presidente del Gobierno ha comparecido para explicar de dónde van a sacar esos 10.000 millones para que Europa nos está pidiendo para el rearme. Pero hay varios análisis que apuntan a que, como no se van a reducir, o se ha prometido que no se van a reducir las ayudas sociales, va a ser la transición energética, va a ser el Pacto Verde lo que se retrase. ¿Cree que la Europa del rearme deja la transición energética en un segundo plano? ¿Va a ser en España de ahí de donde saca el presupuesto? No solo creo que no, sino que el propio presidente dijo claramente que ni la agenda social ni la agenda de transición ecológica iban a ver mermada su presupuesto y las actuaciones. Por lo tanto, no lo ve así. Es más, cuando hablamos de ese proyecto y de cada una de las iniciativas, una de ellas tiene mucho que ver con luchar contra la emergencia climática, ¿no? Como parte de las actuaciones de seguridad. ¿Y sabe usted entonces de dónde va a salir el dinero? El dinero, se ha puesto ya las actuaciones por parte del Ministerio de Hacienda y entiendo que va a existir presupuesto para conseguir ese objetivo del 2%. Antes de que se vaya, vicepresidenta, han pasado 6 meses ya de la riada de Valencia, de la Huerta Sur. En estos 6 meses,
¿Qué ha cambiado desde su ministerio? ¿Se ha cambiado algún protocolo? ¿Se ha acelerado alguna obra? ¿Se ha hecho alguna modificación a los planes previstos para evitar que pueda volver a producirse una inundación como la que se produjo en el mes de octubre del año pasado? Yo hablaría de 4 cosas que hemos realizado. La primera es poner en marcha rápidamente las medidas de emergencia con 240 millones de euros, algo más de 240 millones de euros para recuperar lo más básico en esas infraestructuras. Lo segundo, el proyecto de la Saleta ya está en audiencia pública hasta finales de este mes y entendemos que ese proyecto estaba dimensionado incluso para periodos de retorno, como hemos visto en la pasada Dana. Y lo tercero, estamos actualizando los 2 proyectos, en el caso del Barranco del Pollo, porque no estaban en la dimensión adecuada para aguantar un impacto como el de la Dana y por lo tanto tenemos que actualizarlos para esos periodos de retorno que hemos visto a finales del año pasado. Y en último lugar, hemos iniciado la tramitación de un Real Decreto de zonas inundables. Entendemos que es fundamental que vamos a decir, restricción de los usos en esas zonas inundables. Es algo que hasta ahora la política de suelo, la distinta política que se lleva a cabo por comunidades autónomas y entidades locales no respeta esas zonas inundables y vamos a hacer un marco regulatorio que hemos ya iniciado a este respecto, ¿no? Para evitar que se hagan nuevas construcciones y nuevos usos en esas zonas, porque existe esa cartografía, está disponible, pero sigue habiendo nuevo desarrollo urbanístico a pesar de que se sabe que hay un riesgo. Vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Gesen, gracias por la visita de esta mañana y hasta cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Son las 9:08, 1 hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.